Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Eh, Hoy vamos a ver vectores y fuerzas. Primero les voy a dar una breve introducción teórica y luego vamos a resolver los ejercicios propuestos del TP2 de Física 1. Bien, cuando nosotros hablamos de vectores, estamos hablando de un ente matemático, así como es la recta o el plano, ¿sí? Y un vector se representa mediante un segmento de recta. El vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Eso es lo que hace que sea un vector, ¿sí? Y el vector nos permite representar magnitudes físicas vectoriales, tales como, por ejemplo, la velocidad con la que se desplaza un móvil, la fuerza que actúa sobre un objeto o el desplazamiento de un objeto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una magnitud física vectorial, estamos hablando de una magnitud, o sea, algo que nosotros podemos medir que tiene módulo, o sea, una cantidad, una dirección y un sentido. Si yo peso, ponele, tres manzanas y digo, estas manzanas, no sé, pesan tantos kilos, esa cantidad de kilos, ponele, no sé, ese kilo de manzanas tiene módulo, pero no tiene dirección y sentido, ¿sí? Ese valor 3 kilos. Ahora, si yo hablo sobre cómo se mueve un auto, ese auto no solo se mueve con una determinada velocidad, sino que se está moviendo hacia o desde un lugar, ¿sí? Entonces ahí sí estamos hablando de lo que se llamaría una magnitud física vectorial. Entonces la representación gráfica es la siguiente. Nosotros dibujamos un vector fijo en el plano que es un segmento orientado, o sea, es un segmento que tiene un punto de partida y una dirección hacia dónde va. Por eso es un punto de partida y la flechita. Y se pueden representar gráficamente el módulo, la dirección y el sentido. A uno le parecerá que dirección y sentido son lo mismo y quizás en el día a día, digamos, nosotros los usamos de manera intercambiable. Pero en realidad, fíjense que la dirección es la recta sobre la cual se encuentra el vector y el sentido es si va desde el puntito para allá o desde el puntito para el otro lado. Y el módulo es cuánto mide, ¿sí? O sea, la longitud del segmento. Entonces, un vector nosotros, así como lo teníamos, lo podemos definir por sus coordenadas, porque a mí no me sirve tener dibujado un vector así en el espacio y no tener ningún punto de referencia. Entonces usamos los ejes. Y nosotros podemos representar un vector en el plano XY de esta manera, con su punto de aplicación en el centro de coordenadas. Y decimos que el vector, o sea, el módulo del vector, es la coordenada en X y la coordenada en Y, o sea, Bx, o punto y coma, BY. Y si nosotros consideramos que el triángulo formado por estas componentes, o sea, fíjense que acá se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Que el ángulo recto es este y yo tengo dos catetos BX, BY y la hipotenusa es B. Se supone que yo puedo calcular los valores de los catetos, ¿sí? O sea, las coordenadas del vector, sabiendo el módulo del vector. Y yo acá les marqué cómo se saca. Si ustedes tienen el ángulo alfa acá, para sacar Bx hacen V por el coseno de alfa y para sacar BI hacen V por el seno de alfa. Yo ahí no les escribí la B, eso me faltaría. Entonces, fíjense, yo uso el coseno cuando quiero sacar el cateto adyacente al ángulo y uso el seno cuando quiero sacar el cateto opuesto al ángulo. Fíjense que está opuesto alfa de BI. Entonces, si yo tengo este ángulo de acá, el beta, ponele, yo lo que haría es calcular para Bx, B por seno de beta y Bi es B por coseno de beta. ¿Sí? Cualquier cosa, hagan un mini repaso de trigonometría y vuelvan a esto. Entonces, continuando. Si nosotros representamos el vector gráficamente, entonces nuevamente podemos diferenciar los siguientes elementos. La recta soporte es la dirección sobre la que se traza el vector. Después está el módulo o la amplitud, o sea, la longitud de, que nos da como una idea del valor del vector. Y el sentido que nos lo indica la punta de la flecha. Por otro lado, está el punto de aplicación que corresponde, digamos, a el puntito este, o sea, desde dónde sale ese vector, y el nombre del vector siempre lo vamos a indicar con una letra, por lo general es una letra mayúscula con una flechita arriba para indicar que es una magnitud vectorial. Entonces, bueno, con estas 5 cosas ustedes pueden caracterizar un vector, pero alcanza con las primeras 3 para que ustedes puedan resolver los ejercicios.
Ahora, los vectores tienen distintas clasificaciones, son las siguientes. Están los vectores unitarios, que son lo que se llaman versores, que son vectores que tienen un módulo que mide 1, ¿sí? Un que, bueno, eso depende de las unidades que estén usando, pero mide 1. Ahora, los vectores concurrentes o angulares son los que forman un ángulo entre sí, o sea, cualquier ángulo. Y ahora tenemos como subclasificaciones, que son los vectores opuestos, son vectores de igual magnitud y dirección, pero sentidos contrarios. O sea, se encuentran sobre la misma recta y miden lo mismo, tienen el mismo módulo, pero uno apunta para un lado y otro apunta para el otro. Después los vectores colineales, o sea, estos opuestos son colineales, ¿sí? Los vectores comparten una misma recta de acción, pueden estar apuntando para el mismo lado o no, pueden tener el mismo módulo o no, ¿sí? Pero están sobre la misma línea, entonces son colineales. Ahora, los vectores paralelos quiere decir que, como uno se imagina, son paralelos entre sí, ¿no? Tienen la misma pendiente, tienen probablemente direcciones, o sea, rectas paralelas. Y por otro lado, los vectores coplanarios son los que se encuentran en el mismo plano, ¿sí? Pero nosotros acá vamos a estar hablando de vectores en 2 dimensiones, así que no nos vamos a complicar demasiado con eso. Siempre estamos trabajando en el plano XY. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un vector? Nosotros vimos hace un rato cómo se sacaban, pero hay distintas maneras de expresar los componentes de un vector. Primero, un vector en el espacio tridimensional, yo sé que les dije recién que no lo íbamos a usar, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces yo se los voy a dar expresado con las 3 componentes y después van a ver que nuestro ejercicio es un poquito más fácil. Un vector en el espacio tridimensional se puede expresar como una combinación lineal de 3 vectores unitarios o versores que son perpendiculares entre sí y constituyen una base vectorial. ¿Qué es la combinación lineal? Es esto que tenemos acá abajo. Si nosotros tenemos que el vector A es la sumatoria del vector, digamos, en la dirección de X, el vector en la dirección de Y y el vector en la dirección de Z, la sumatoria de estos 3 vectores nos daría este último vector, ¿sí? Entonces, en coordenadas cartesianas, los vectores unitarios, recuerden que nosotros hablamos de versores, o sea, vectores que miden 1, son I, J y K. I se corresponde al eje X, J se corresponde al eje Y, K se corresponde al eje Z. Los componentes del vector en una base vectorial predeterminada se pueden escribir así, ¿sí? Entre paréntesis y separados con comas, pongo A, las coordenadas son AX, AI, AZ. O se puede expresar como una combinación de los vectores unitarios definidos en la base vectorial, o sea, IJK. Entonces, expresados en un sistema de coordenadas cartesianas, nos queda que A es igual a X por Y más AI por J más AX por K. AZ por K, perdón. Entonces, espacialmente queda esto. Ustedes tienen el eje X y acá esto mide AX. Tienen el vector AX, es este hasta acá. Después tienen el vector AI, que es hasta acá. Y después tienen el vector AZ, que es hasta acá. Si yo sumo este vector con este vector y con este vector, me va a dar el vector A. Y fíjense que para graficarlo, grafican como una cajita y ustedes dicen, bueno, el punto de partida, el opuesto, va a ser a donde termina ese vector para tener estas coordenadas expresadas de cualquiera de las dos maneras. Entonces, ahora, nosotros si tenemos las coordenadas, podemos sacar el módulo del vector si nosotros no lo tenemos. Porque nosotros vimos antes que con el módulo podemos sacar las coordenadas. Ponerle si el vector era de módulo A, AX era A por coseno del ángulo y AI era A por el seno del ángulo. Pero ¿cómo hago yo si no tengo eso y lo quiero hacer al revés? Aplicando el teorema de Pitágoras, arranquemos por el más simple. En 2 dimensiones, como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ustedes pueden despejar esto y les queda que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de bx al cuadrado y by al cuadrado. Tengan mucho cuidado que cuando hagan esto en la calculadora pongan todo esto entre paréntesis y le apliquen la raíz a todo esto, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué el vector se señala con estas 2 líneas? Esas 2 líneas señalan que es valor absoluto y el módulo, como es una cantidad, una magnitud, siempre es positiva. Entonces por eso nosotros indicamos que el valor absoluto convierte ese número de ahí adentro siempre positivo. Y tiene sentido, porque ustedes nunca van a calcular la raíz cuadrada de un número
y les va a dar negativo. Por ende, esto siempre tiene que ser positivo. Ahora, en 3 dimensiones es lo mismo, solo que cuando ustedes calculan la raíz también le suman la componente en z al cuadrado. Acá hice lo mismo, pero en lugar de ser x y z le pusieron 1, 2 y 3, ¿sí? Pero es el mismo concepto. Entonces, vamos a hacer un mini repaso de propiedades de vectores. Si ustedes quieren sumar un vector, gráficamente se hace de la siguiente manera. Ustedes trasladan, ponen el vector A para que salga desde la punta del vector B y trasladan el vector B para que salga desde la punta del vector A. Y esto forma un paralelogramo y cuando ustedes unen las puntas les queda el vector A más B, ¿sí? Fíjense que acá vuelven a hacer lo mismo. Ahora vamos con el concepto de vector negativo. Como les dije antes, la magnitud o módulo, o sea, lo que está en valor absoluto entre las liñitas esas verticales de un vector, siempre es una cantidad positiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de un vector negativo, quiere decir que apunta en dirección contraria a uno que nosotros definimos como positivo. Entonces nosotros, hablando siempre en el sistema de referencia de los ejes coordenados x, y, decimos que para este lado es positivo, entonces para el otro lado, digamos, para el segundo cuadrante, o para el tercer cuadrante, en el segundo va a ser negativo para x, ¿sí? Y en el tercero va a ser negativo para x y para y. Entonces fíjense, si yo tengo A, cuando tengo un vector que apunta en la misma dirección, pero en el sentido opuesto es menos A, y para B y C lo mismo. Ahora, nosotros podemos hacer producto de vectores también, y hay dos tipos de producto de vectores, el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar de dos vectores se llama así porque da un número, y cuando nosotros hablamos de un número es un escalar. Ahora el producto vectorial nos da un vector y por eso es producto vectorial. Por ende, el producto escalar de dos vectores, por ejemplo, de u y v, o sea, ustedes los tienen así en el aire, pero los ponen para que tengan el mismo punto de aplicación y miden el ángulo que forman los dos. El producto escalar se indica con este puntito de acá, entonces yo digo, el producto escalar de u y v es el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman los dos. O en otros términos, también se puede calcular con las componentes y digo que el producto escalar de u por v es u en x por v en x más u en y por v en y. Pero acá en lugar de x y le pusieron 1 y 2. Ahora, fíjense, nuevamente lo mismo, hay un par de cosas que podemos hacer aplicando esto de acá. Si u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo, hay un par de cosas que pueden pasar con este ángulo. Si alfa es igual a 90, el coseno de 90 vale 0. Por ende, si este producto escalar a nosotros nos da 0, ponele, cuando calculamos esta suma de acá abajo, eso quiere decir que los vectores forman un ángulo de 90 grados, o sea que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Entonces, si A y B son perpendiculares, el producto escalar de A y B nos va a dar 0. Si A y B son paralelos y van en el mismo sentido, quiere decir que alfa vale 0. Entonces, el coseno de 0 vale 1. Entonces, es lo mismo que calcular directamente el producto de los módulos. Esto se hace 1, nos queda solo esta parte de la fórmula, de la ecuación. Y ahora, si A y B son paralelos, pero están en el sentido opuesto, o sea que este ángulo es 180, fíjense que apuntan para distintos lados, tienen sentido opuesto, misma dirección, porque están sobre la misma recta, el coseno de 180 es menos 1. Entonces ahora esto se me convierte en menos 1, entonces voy a calcular menos esto por esto. Ahora, por otro lado, el producto vectorial, como les dije, en lugar de darme un número, me va a dar un vector. Y lo que ocurre cuando yo lo calculo, me da un vector que es perpendicular a los del plano. Entonces, si yo tengo A y B y hago A producto vectorial B, fíjense que me da un vector que sale del plano que forman A y B. Es como si saliera de la hoja, ¿sí? Entonces, A y B, A por B sale para arriba. Y fíjense que acá el producto vectorial se indica con una cruz o también se puede indicar con una flechita hacia arriba. Bien, entonces volviendo, ¿cómo yo apuntar para arriba o para abajo? Para eso aplica lo que se llama la regla de la mano derecha, que yo muevo la mano desde A hasta B. Y fíjense que en los primeros lugares me queda el pulgar apuntando para arriba y después me queda el pulgar apuntando para abajo, porque trato de recorrer el ángulo más chico, ¿sí? Otra manera de verlo es, si tengo la mano en esta posición, es decir, A y B
es el ángulo que forman A y B, la punta donde va a entrar. Si eso se mande, la mando que va a quedar. Tengan cuidado que cuando hacen la leche, se escriben con virome, si la hacen nomás que la madre, chicos. Cualquier cosa incendio, busquen 10 minutos de demostraciones de cómo se hace. Entonces ahora vamos a hablar, ya hicimos un repaso de vectores, de magnitud y vectores en sí. Frente a magnitudes físicas como la masa, la presión, la energía, temperatura y demás, que completamente definidas por un número de unidades, ¿sí? Aparecen otras como desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, cuerpo, que no quedan completamente definidas dando datos, sino que llevan a una dirección. Las velocidades, estas son vectoriales, y las otras, las que dijimos en un principio, unidades y la cantidad ya estaba, es lo que nosotros llamamos cantidad escalares, ¿sí? Vamos a crear un número, vector, número con dirección. Entonces ahora vamos a hablar del concepto de fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. Cuando nosotros hablamos de fuerza, estamos hablando de todo aquello, o sea, cualquier cosa que es capaz de modificar la actividad de movimiento o la forma de los materiales. En el sistema internacional de unidades, la unidad que usamos para medir la fuerza es Newton, en el sentido, ¿no? Porque gracias a Newton tenemos la ley de Newton, que es la que usamos para medir fuerzas, y representan el símbolo de y por lo tanto, 1 es igual a 1 sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros ya tenemos una fuerza, construimos lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, algo que son analizar las fuerzas que hay sobre un cuerpo. Ah, disculpen. No contaba con esto. Siguiendo. Un esquema del cuerpo en cuestión y las fuerzas que actúan sobre él deben ser representadas como vectores. Porque no es decir, yo le aplico una fuerza a un cuerpo, bueno, pero ¿a dónde le estoy aplicando esa fuerza? ¿O desde dónde estoy aplicando esa fuerza? ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas totales sobre el cuerpo? ¿Qué le está pasando al cuerpo? ¿Sí? Cuando yo hablo de cuerpo libre, estoy hablando de un objeto en general. O sea que, vamos a diagrama de cuerpo libre, estamos buscando ese cuerpo solo. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, el par de acción-reacción. Como ven acá, ninguna fuerza que existe en el mundo tiene su correspondiente par, digamos, y los dos forman parte de acción-reacción. Por ejemplo, ustedes pensarán, bueno, yo te cago sobre la Tierra, yo tengo peso, ¿por qué no me estoy hundiendo? Es porque la misma fuerza que vos estás haciendo sobre la Tierra la Tierra está haciendo sobre vos para que vos no llegas a donde estás. Y además hay una fuerza que se llama fuerza normal, que es la fuerza de contacto con el suelo. Y la fuerza que yo hago sobre el suelo donde yo piso, eso le va a hacer la misma fuerza sobre mí, para que yo me mantenga donde estoy, ¿sí? O lo mismo, porque el suelo es mismo y porque yo tengo ciertas fuerzas que estoy haciendo. Como la fuerza de peso y la fuerza normal son la fuerza que hago, perdón, la fuerza que hace la tierra sobre mí y la fuerza que hace el suelo sobre mí, ¿sí? Son dos fuerzas que están sobre mi cuerpo, cada uno correspondiente para acción-reacción, y por lo general uno plantea que la fuerza peso y la fuerza normal tienen la misma magnitud, a menos que encuentre un plan inclinado. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué estamos viendo recién en la pared de acción-reacción? ¿Qué actúan sobre distintos cuerpos? Una es la mía sobre el suelo y otra la del suelo sobre mí, y una es la mía sobre la tierra y otra la tierra sobre mí. Otro detalle que me de la fuerza de la tierra se aplica sobre el centro de la tierra, por lo explicado, pero no es que nosotros vamos a hacer. Claro, se le va a hacer porque en el cuerpo está por abajo. ¿Por qué? El centro de la masa. Si ustedes se pudieran hacer poner una esfera o un cubo, y saben cuál es el promedio de peso, o digamos cuál sería como el núcleo, de cierta manera, sería ese que tienen marcado ustedes ahí. Y donde ustedes tienen personalmente el centro de masa, depende de la composición física de ustedes. Entonces vamos a simplificarlo, consideramos siempre este centro del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas que tiene la fuerza? ¿Su acción? No, por eso mismo, entonces tiene sentido, porque una fuerza de manzana sobre manzana y la otra también sería manzana sobre manzana. Y no tiene sentido, o sea, uno no aplica una fuerza, para decirlo, sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, la fuerza va a tener su relación es otro lado en este caso. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Newton? La que vimos recién es la acción-reacción. La acción y reacción son lo que se llama la tercera ley de Newton. Entonces, si yo hago fuerza contra la pared, hace fuerza sobre mí, de la pared no se ve, o la tiene entonces, como una reacción y otra reacción. Y vamos a ver, son la ley de Newton, que dice que un cuerpo en reposo que se mantendrá en reposo, un cuerpo en movimiento siempre será en movimiento. ¿Qué es eso? No estamos hablando de un modo muy idealizado de fuerzas. Cuando tenemos un cuerpo que se está moviendo, ese cuerpo no se va a frenar. Se mueve siempre a una velocidad constante y con una misma fuerza siempre aplicada sobre ella. Luego, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, para darles un ejemplo, la
fuerza-peso es igual a la masa de ustedes por la aceleración de la gravedad. Nosotros, los humanos, aunque no lo sintamos, por así decirlo, tenemos una aceleración que actúa sobre nosotros, que es la gravedad, que es como por eso justamente si hacemos nuestra masa, o sea, los kilos que pesamos por la gravedad, nos dice cuántos newton de fuerza, ¿sí? O mejor dicho, qué fuerza-peso nos está aplicando la Tierra sobre nosotros, mejor dicho. Entonces, la gravedad no es algo que cae sobre nosotros, sino que es, por así decirlo, la fuerza de atracción entre nosotros y la Tierra. Por eso siempre las cosas tienden a caer, ¿no? Acá les dejé una versión escrita para que la tengan de resumen. Entonces, ahora sí, vamos a ver los ejercicios de la guía 2 de tarea de aula. Una pequeña introducción para luego ver los ejercicios propuestos. Me parece que los ejercicios propuestos los voy a hacer en un video aparte, porque si no capaz que me extiendo demasiado. Bien, en el ejercicio 1 les pide a ustedes que dibujen de cada uno de los cuerpos puntuales cuáles son las fuerzas, o sea, les dice cuáles son las fuerzas que se hacen y les preguntan si los cuerpos están en equilibrio, que analicen la fuerza resultante y después les dicen que ustedes lo verifiquen, o sea, que lo calculen, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos que un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él es cero, o sea que en otras palabras, la fuerza neta que actúa sobre el objeto es nula. Quiere decir que si nosotros sumamos todas las fuerzas en todos los sentidos, etcétera, etcétera, nos tiene que dar cero. Entonces, para hacer este tipo de ejercicio, nosotros tenemos que descomponer cada fuerza en sus componentes X e y la suma de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, cada una tiene que valer cero. O sea que F en X total y F en Y total tiene que valer cero. A simple vista, este primer cuerpo rectangular tiene cada uno fuerzas sobre sus ejes que parece que medianamente lo compensan. Y por otro lado acá, perdón, me tragué un poco ahí, esta forma ovalada tiene una fuerza, esta fuerza F7 tiene una componente en Y y esta F6 también tiene una componente en Y que apunta hacia arriba, pero no hay ninguna fuerza que tenga una componente en Y que empuje hacia abajo. Entonces claramente no hay ninguna fuerza sobre el eje Y negativo que compense por estas fuerzas que van hacia arriba. Por ende, yo ya sé que ese cuerpo no va a estar en equilibrio. Entonces, para verificar que el primero estaba en equilibrio, yo dije, bueno, la sumatoria, este simbolito sumatoria de f en x es f1 en x más f2 en x más f3 en x más f4 en x, lo mismo para la y. Y calculé cada uno como el módulo del vector, o sea, para f1 de x es f1, el módulo de f1, por el coseno de alfa 1, que yo lo tenía marcado acá. Acá hice lo mismo y ustedes verán que yo calculé ciertas cosas. ¿Yo qué quise hacer acá? Para no tener que andar cambiando cuál era seno y cuál era coseno, y eso es lo más fácil, yo me fijaba siempre cuál era el ángulo que formaba cada vector con el eje X positivo. Entonces yo dije, bueno, ponele para F2, que es este de acá, era los 180 grados menos A2 me da este ángulo de acá con el eje X positivo. Y después, para calcular F3, quise calcular todo esto y dije, bueno, si esto es 270, porque es 90 por 3, o sea, 90, 120, ay, se me trabó, perdón, 90, 180, 270, ahí está, 270 menos alfa 3 me va a dar este ángulo de acá, ¿sí? Y luego para F4 estaba sobre el eje Y, entonces yo ya sabía que la componente en X era 0, porque no tiene ninguna sombrita, digamos, que haga sobre el eje X. Entonces la componente en Y valía el módulo de F4. Entonces calculé eso, o sea, reemplacé todo lo que escribí antes acá y metí los números que me da el ejercicio. Y me dieron números muy chiquititos. Fíjense que la sumatoria de f en x me da 1,4 por 10 a la menos 5. O sea, es casi 0. Es por una cuestión de redondeo que no me da justo 0. Y la sumatoria de las fuerzas en y me da menos 3,5 por 10 a la menos 5. También un número muy chiquito. Lo aproximo a y. Ahora, fíjense que yo acá les marqué, ojo, esto va con un signo menos que yo acá me había olvidado de ponerlo, porque yo estoy haciendo la sumatoria de fuerzas, pero esta componente de acá en el eje Y
va para abajo, entonces es menos el módulo de F4. Volvamos al dibujo, ¿sí? Esto va para abajo, entonces se resta. Por ende, como la sumatoria de las fuerzas en X y las fuerzas en Y me dan 0, eso quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Para el segundo, yo esto se los dejo un cachito para que ustedes puedan pausar el video y hacerlo. Y me termina dando, obviamente, que no está en equilibrio. O sea, reemplazando con estos datos, yo puedo verificar que esto no está en equilibrio. Y recuerden expresar siempre el resultado en newton. Si ustedes calculan la fuerza, no pueden poner la fuerza vale tanto. No, la fuerza vale tantos newtons, ¿sí? Ahora, el ejercicio 2, nuevamente, es muy similar. Y les pide que ustedes indican cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, para darles un ejemplo, este primero, yo dibujo las fuerzas aplicadas en el centro de masa, que está acá en el centro, ¿sí? Las fuerzas actúan sobre el centro de masa. Y tengo la fuerza normal, que es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo. Y tengo la fuerza peso, que es la que hace la Tierra, ¿sí? O sea, el planeta sobre el cuerpo. Y las dos tienen la misma magnitud porque se supone que este cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Es lo que dice el ejercicio. Los cuerpos puntuales de las siguientes figuras están en equilibrio. Por ende, tengo N para arriba y P para abajo y tienen que medir lo mismo porque tienen el mismo módulo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Acá les dibujé los pares de acción-reacción. O sea, fíjense que la normal prima, o sea, el par de reacción de N es N', actúa sobre el suelo y va en la dirección opuesta y tiene la misma magnitud. Y después también el par de reacción del peso, o sea, P', actúa sobre el centro de masa de la Tierra y tiene sentido opuesto a P y tiene la misma magnitud, ¿sí? Luego acá nosotros tenemos un cuerpo que cuelga de una cuerda y ya no tiene contacto con una superficie. Entonces, como no tiene contacto con una superficie, no tenemos más fuerza normal, pero tenemos lo que se llama fuerza tensión, que es la fuerza que hace la cuerda sobre el cuerpo. O sea, esa cuerda sostiene el cuerpo en cierto lugar. Entonces, en este caso, como esto está en equilibrio, ahora T tiene que valer lo mismo que P, pero en sentidos opuestos. Si yo sumo T más P, todo esto me tiene que dar 0, ¿sí? Y como ya les había dicho antes, la fuerza de peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora acá, nuevamente lo mismo. Ustedes tienen que tener en cuenta que A está en contacto con B, entonces la fuerza normal en este caso es de la superficie esta de B sobre A. Y luego B también tiene la fuerza normal, que es la fuerza de contacto de B con la superficie, ¿sí? Entonces, acá les dejé una expresión matemática de la primera ley de Newton. Se supone, digamos, que las fuerzas se equilibran entre sí. Fíjense que si no hay fricción sobre este bloque, ponele que tiene cierta velocidad y se está moviendo, si la sumatoria de las fuerzas es cero, o sea, no tiene o sea, tiene contacto con el suelo, lo que acá no está dibujado, pero ese suelo no hace ninguna fuerza para frenar este bloque, pero que se va a seguir moviendo a la velocidad que está, porque no va a haber nada que lo frene. Por ende, en ejercicios de este tipo, acá sí les dan una fuerza de fricción a ustedes. Entonces, la fuerza que le aplican, esta F en rojo, que le aplican sobre la maleta para arrastrarla, tiene que compensar por esta fuerza de fricción, ¿sí? FR. Entonces, como se supone que está en equilibrio, se supone que yo la maleta en realidad no la estoy moviendo, sino que estoy tirando lo suficiente para justo estar por empezar a moverla, si se entiende la idea. Y nuevamente, la fuerza normal y la fuerza peso son lo mismo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el peso está con W? Es porque en inglés peso es weight, y bueno, se indica con W. Entonces, acá la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es el contacto que opone al deslizamiento. Y hay dos tipos de fricción, la estática y la cinética. Pero eso cualquier cosa lo podemos ver más adelante. Entonces, la definición de fricción. La estática es, digamos, la resistencia que se porque no es lo mismo quizás poner una caja sobre unas baldosas o un piso súper lustrado a que la ropa les va a costar mucho más, porque el índice de la fricción es mal. Cuando tiene la resistencia, ya empezó. Se porque el cuerpo ya se está moviendo. Cuando se está porque el cuerpo todavía no se está moviendo. Entonces, cuando el cuerpo se está moviendo, cuando ya está moviendo. Y la acá
es siempre no igual a los objetos, digamos, por la expo, también no me interesa que es igual a la que te por persona normal. Tenemos un cierto nivel con una fricción entre el cuerpo y la superficie. Entonces, yo acá les voy a plantear los diagramas de cuerpo libre de los siguientes ejercicios. Acá, lo importante es que muchas cosas en el ejercicio 3 se plan inclinado. Y dice que ahora, la normal, la fuerza personal, si lo se va hacia abajo. Y la fuerza es perpendicular, eso quiere que uno lo cada dos porque si hay. Ahora, esa que es el E y el G se da de plano. De hecho, porque todo el ángulo el ángulo que forma con eso, el mismo ángulo que forma sólido con I, y queda de esta manera, porque hay sensación que hay que alguien más fácil de examinar la los coordenadas. El resultado es porque tiene varias fuertes tensiones, con la cual y por las expresiones todas, tengo que tener en cuenta que con los nombres de dirección, nuestro sistema pasa para poder decir en exo de las cosas, ¿sí? Hay una fuerza de cuerda de cosas, porque como la cuerda sería de también está tirando otra vez, ¿sí? La pasó de cuerda, no sé, se nota que se cae de cuerda, bueno, ahí está cuando se le ayuda. Entonces, para un modo, hacia el 1 de prima, T2 prima, es por esa tensión sobre cuerda colgando y le tenés para la fuerza del sentido. Entonces, si yo hago la sumatoria de T1 más T2 prima y T prima sobre ese nexo o ese nudo, digamos, de cuerdas, se pone esa multiplicación. Y el resultado, yo no es con la idea, es un número de consigna, también yo digo que más, digamos, a fuerza de desigualismo, pues si esto es la hecho, buscar la que verdad, que siempre hay 9,8 entonces divido el peso, o sea, el valor de T3 por 9,8 y me da el valor de la masa del cuerpo. Ahora, el ejercicio 5 es interesante, fíjense, yo se lo dejo planteado y ustedes mírenlo. Lo que tiene, la fuerza peso siempre va para abajo y ahora tienen dos fuerzas normales, porque esta esfera tiene contacto con dos planos inclinados con distintos ángulos, ¿sí? Entonces yo decidí tomar como sistema de referencia donde me queda la fuerza peso sobre el eje y yo para saber qué ángulo formaba cada uno, digamos, la normal del plano 1 y la normal del plano 2, tuve que fijarme cuál era el ángulo que formaba ese plano correspondiente
con el suelo. Entonces, si el plano 1, ponele, formaba un ángulo de 40 grados, entonces N1 es 5 grados para allá, ¿sí? Y si ustedes hacen la sumatoria de estas fuerzas, suponen también que les tiene que dar todo cero. En el ejercicio 6 también tienen un plano inclinado con una fuerza externa aplicada. Y yo acá les marqué que a ustedes les dan de dato el valor de PI. No me acuerdo exactamente qué tenían que calcular, pero este era el diagrama de cuerpo libre. Para el ejercicio 7, nuevamente, tienen ahora dos masas y tienen dos nexos donde pueden hacer la sumatoria de fuerzas. Fíjense que ustedes teniendo estas relaciones entre pares acción-reacción, que acá se los hice con el mismo color, digamos cuáles son acción-reacción, ustedes pueden hacer la sumatoria de fuerzas en ciertos nexos y si saben que eso está en equilibrio y todo es igual a cero, pueden despejar las incógnitas que ustedes quieran, ¿sí? Fíjense que acá yo les separé, como les dije, bueno, concéntrense en estos puntos de acá. Acá les dejé lo que resolvió el docente, ¿sí? Después para el ejercicio 8 también es lo mismo, tienen un plano inclinado, o sea, se empiezan a dar cuenta a esta altura que es todo lo mismo. Lo que tienen es una fuerza de fricción, pero si es todo cero y la fuerza de fricción se aplica en el sentido opuesto a la fuerza que le están haciendo ustedes sobre el cuerpo, ¿sí? Porque se resiste a ese movimiento, se supone que tienen que darles iguales. Y ahora dejo para la próxima los ejercicios propuestos de la guía 2. Vamos a cortar acá por ahora. Espero que les haya servido y cualquier cosa me avisa.